Gloria al Señor. En la carta de San Judas, la carta universal del apóstol San Judas, capítulo 1, y la carta consta de un solo capítulo. Leemos el verso número 3. Aleluya. Y luego de que leamos la palabra, oraremos por los niños que irán a su experiencia de adoración. Aleluya. Y oramos por David y Robert Jones, por Ginny, que están escribiendo estos momentos. Damos gracias a los hermanos y hermanas que están conectados en esta mañana a través de las redes sociales. Y qué gozo poder saber que lo están cuando nos escriben y nos envían su petición de oración. Como también damos gracias a Dios por cada hermano y hermana que está aquí presencial, y a los que están por primera vez con nosotros, sean todos y todas bienvenidos a la casa del Señor. Judas, el verso 3, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Padre, qué hermosa y maravillosa experiencia el poder, Señor, disfrutar la obra buena y maravillosa que tú haces. Señor, nuestras almas reciben refrigerio, nuestro espíritu es fortalecido y nuestros cuerpos son tocados por tu mano maravillosa. Y los cuerpos, cuando son tocados por tu mano, no pueden quedar estáticos. Señor, hay llanto, estremecimiento, hay sanidad, porque así tú nos creaste. Gracias, Padre, por todo lo que haces y lo que sigues haciendo. Y ahora prestamos nuestros corazones y sentidos para escuchar el consejo de tu palabra. Ayúdanos en la comunicación de ella a tu pueblo. Habla a nuestras vidas, sigue hablando a nuestras vidas. Como también, Señor, bendice a los niños que recibirán el pan de la enseñanza de tu palabra. Que en estos tiernos corazones se siembre esa semilla poderosa. Y allí, como un árbol frondoso, crezca, eche raíces profundas, Señor, y sea de gran bendición a sus vidas. Bendice a los maestros y maestras que han de ser los canales a través del cual tú traerás la palabra a ellos. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos gracias. Pueden sentarse, amados. En esta mañana nos acompaña Aida y Carlos a la parte de atrás. Gracias. Están por primera vez con nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Cuando prediqué el sermón de despedida de año, que anunciaba el lema que sería el que este año enfatizaríamos en la iglesia, que es persistiendo en la palabra, les había mencionado que a nivel organizacional, es decir, la Iglesia Cristiana Pentecostal, había a través del obispo, ¿verdad?, enviado el comunicado de cuál sería el tema que a nivel internacional estaría trabajándose o enfatizando. Y les decía a ustedes que ese lema, amén, es contendamos o contendiendo, debo decir, contendiendo por la fe. Y yo daba gracias a Dios porque cuando yo recibí la comunicación, ya yo había anunciado el lema de la iglesia. Y cada iglesia a nivel organizacional, debo decirles para que sepan, ¿verdad?, tiene sus propios lemas locales. Pero este es el que agrupa, ¿verdad?, el esfuerzo internacional. Y decía que daba gracias a Dios porque
lo que Dios puso en nuestro corazón para hacer el énfasis de este año coincidía perfectamente. Porque recuerdo haberles dicho a ustedes en ese sermón que no podemos contender por la fe si no conocemos la palabra de Dios. Así que el esfuerzo, amén, de persistir en la palabra, de conocer la palabra, va vinculado perfectamente al lema internacional. Pero me he propuesto, y como observaron el domingo pasado, y agradezco a Derek el que él ocupara este altar en el mensaje del domingo, estaba bien asustado, por supuesto, y observaron que no estaba presente, y es que no solamente queremos que haya un líder que predique en algún momento dado en el mes, sino que ese día, si yo puedo tomarme la oportunidad de ir a otra iglesia y hacer mis funciones como anciano o supervisor, llevar el mensaje. Y me he propuesto que el mensaje que voy a llevar es el mismo. Y es resaltar el lema de contender por la fe. Y aquí no lo había hecho, así que hoy es el día. Pero tengo más que 28 minutos para poder depositar en ustedes, amén, un sermón que en páginas tiene como 7. 7 páginas para un predicador es como casi una vigilia, ¿sabe? Pero no les voy a hacer entendido. Porque si Dios irrumpió en nuestra agenda para hacer algo diferente, pues Él lleva la gloria y la honra. Y yo no le voy a decir, ay Dios mío, Dios me quitó tantos minutos. No, Dios nos añadió al culto bendición. Así que voy, amén, en lo que pueda sintetizar, en mi mejor esfuerzo, lo que este pasaje tiene. Lo primero que quiero que vean es el título de esta epístola. Para algunas personas, para la gente como Pedro, pues que Judas aparezca en la Escritura como un apóstol, pues no le sorprende porque él conoce la razón de por qué está allí. Pero algunas personas siempre cuando oyen Judas, ¿en quién piensan? En el traidor. Pero no saben ustedes que el nombre Judas era tan común como Pedro y como Juan. O sea, el nombre Judas se hizo escaso después de la traición del Judas Iscariote. De allá para acá, pues ya los padres pensaban un poquito mejor si le ponen Judas a su hijo. Es decir, es como si dijeran, de allá para acá, le pongo Pedro, le pongo Juan. ¿Qué tú crees? Entonces, mire, y rapidito, yo no voy a citar tantos versículos que tengo para leerle y usted va a confiar en que están en la Biblia, ¿sabe? Ustedes me conocen que yo procuro sacar lo que pienso de la Escritura directamente. Pero Jesús tenía hermanos, y usted sabe eso, ¿verdad que sí? Y en la Biblia, por ejemplo, Marcos nos informa de algunos nombres de los hermanos. Dice que tiene hermanas, pero no dice los nombres. Pero de los hermanos dice que tenía 2. Uno se llamaba Jacobo y otro se llamaba Judas. Y también nos informa el Evangelio que los hermanos, tanto las hembras como los varones, no creían en Jesús. Cuando Cristo ministraba en su tiempo en la tierra, no creyeron. Pero Pablo nos dice a nosotros que dentro de las personas a las cuales Él se presentó vivo después de la resurrección, menciona a Jacobo. Y el acuerdo de los teólogos es que ese Jacobo al cual se presenta Jesús es su propio hermano o su medio hermano, porque era hermano de padre. Aleluya. Amén. Así que lo que concluyen los estudiosos es que sus hermanos, tanto Judas como Jacobo, cuando vieron la resurrección, comprendieron que aquel que estaba viviendo con ellos era realmente lo que decía ser. Aleluya, el Hijo de Dios. Y creyeron en Él. Por eso es que cuando comienza la carta, esta carta de Judas, él dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Aleluya. Diciendo, llegué a creer en Él. Y es tan humilde este hermano de Jesús, que él no dice, yo soy.
el hermano de Cristo. ¿Sabe qué significa? Bueno, los que ven por allá de la televisión y los que están aquí saben qué significa. Si usted conoce a alguien de importancia y quiere impactar a otra gente y que su carta corra por CBS, por TBS, por todos los TV o todos los libros, ¿qué usted diría? ¿Qué usted usaría? El recurso que le provee la notariedad de esa persona que usted conoce. Y si está emparentado, más todavía. Así que, si Judas hubiese puesto aquí, Judas, hermano de Jesús. Óigame, todo el mundo, vamos a leer esa carta porque ese es más que discípulo, es más que apóstol, es hermano de Jesús. Aleluya. Pero él no menciona ese detalle, demostrando con ello la humildad de un siervo de Dios, que debe ser representativo de la humildad que todo hijo de Dios debe, amén, manifestar. Así que ya hemos establecido en esta primera parte quién es el Judas de quien estamos hablando. ¿Estamos? Ahora, él comienza a escribir y escribe su carta. Y en el versículo que leímos, dice que esta carta, él la comienza a escribir con una intención. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de qué, de nuestra común salvación. Entonces, en ese versículo, el apóstol Judas, el hermano de Jesús, está diciendo cuál era la intención o cuál es la intención. Digo cuál era porque hay un cambio. Así que él comienza a escribir, dice, yo por el amor que les tengo, amados, y los que estaban en la escuela bíblica el miércoles pasado, enseñábamos, ¿verdad?, que hay varias clases de amor y que los griegos eran tan particulares que ellos cuando hablaban de un amor tenían un nombre particular. O sea, ellos no necesitaban decir, yo tengo un amor hacia mi papá, para decir con eso que es un amor filial. La palabra filial es una palabra que se extrae directamente del griego, que significa fileo. Y esa palabra, cuando un griego decía, yo tengo un amor fileo, no había duda alguna al que escuchaba la expresión para entender que estaba hablando del amor hacia los padres o a los parientes. Y había otros amores, ¿verdad? Como por ejemplo, el día allá hace, no, todavía estamos en febrero, ¿verdad? Sí, todavía estamos a punto de salir, pero semanas atrás, pues también había un amor por ahí, el de Cupido, ¿verdad que sí? El amor a las parejas. Pero los griegos tienen un amor para el amor erótico, para el amor pasional, el amor ese que tipo Cupido, ¿verdad? Y lo llamaban eros. Pero había un amor que excedía a toda expresión de amor que pueda existir. Y era el amor ágape. El amor que habla del amor perfecto, que es el amor que Dios tiene por los hombres y las mujeres. Nadie, amén, tiene un amor tan perfecto como Él. Nosotros intentamos amar como Dios ama, pero la verdad es que se nos ve la costura de vez en cuando y nuestro amor es discrecional. Pero la aspiración, la meta del creyente es amar con el amor que Dios ama, ágape. Y cuando aquí el autor utiliza amados, se dirige a ellos en la expresión más sublime, la expresión del amor ágape. Y eso tiene una razón de ser. Los problemas y los retos que más adelante el apóstol Judas nos presenta no pueden ser enfrentados, amén, con ira y coraje. Cuando nos vituperan, cuando levantan leyes en el Senado, cuando se levantan grupos para ridiculizarnos, usted no puede levantarse hacia ellos con la misma vara con que ellos se dirigen a nosotros. Usted puede ver odio, rencor, coraje, pero usted debe responderle con amor. Y no el amor filial, el amor de Dios. Y aquí Judas comienza, yo les voy a escribir a ustedes algo porque estoy motivado por el amor. Y ese algo que les voy a escribir es la común fe que tenemos. Así que yo pienso, ¿verdad? Aunque no dice qué temas iban a ser los tratados, pero al decir de la común fe que tenemos, yo pienso que él pensaba escribirnos sobre la justificación, la encarnación de Jesús, el amor del Padre por la humanidad, los dones del Espíritu, cualquier cosa que tenga que ver con la salvación. Pero hay algo interesante que ocurre a la mitad del versículo. Es que después que dice todo esto,
y que expresa esta que yo llamo la intención inicial, él dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Entonces, lo que los estudiosos de la palabra de Dios nos enseñan y nos dicen, y se ve muy razonable, es que hubo como un cambio. O sea, yo los amo y quiero hablarles de la común salvación de nosotros. Pero me ha sido necesario, esta palabra, pero que, aunque esa era la intención de mi corazón, me ha sido urgentemente necesario. Me ha sido impuesto. Y uno pregunta, ¿y quién? ¿Quién impuso esa necesidad? ¿Quién impuso esa urgencia? La única respuesta que puedo encontrar es, la puso el que inspiró la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Yo miro este versículo como que si el apóstol estaba enfocado en algo y dice, no. Yo quiero que tú mires qué está pasando ahora mismo. Mira a tu alrededor, ¿qué está pasando? Y quiero que levantes una voz de alerta concerniente a lo que está pasando. Y diga a mi pueblo, tienen que pelear, tienen que contender por la fe. La pregunta es, ¿qué está pasando? Aleluya. Yo miro ese reloj y me pone nervioso. Pero mire, ¿qué está pasando? La respuesta a la razón por la cual hay un giro en la intencionalidad de la carta está en el verso 4. Y luego, voy a hacer un brinco aquí ahora. Vamos a ir para atender o para responder a qué estaba pasando y que provocó la urgencia de que el Espíritu Santo lanzara un trompetazo de advertencia con todo ruido y estrendor para que nadie lo pasara por alto. Y después regresar al versículo para llegar otra vez a que es contender por la fe, porque es la respuesta que el apóstol nos dice que debe ser la respuesta nuestra como hijos de Dios. Mire, dice, ¿qué está pasando? Vaya conmigo al verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la razón por la cual Él tiene la necesidad de exhortarnos es porque hay una amenaza horrible. Y digo horrible porque cuando Él comienza a describir de dónde es que viene, eso, amado, es para estremecernos. Y cuando el autor la expresa o la revela, es porque está pasando. O sea, esto que está aquí diciéndose estaba ocurriendo en el momento en que Judas escribe la carta. Pero lo terrible de esta situación es que estas descripciones no se quedaron en la antigüedad. No se quedaron como una experiencia de la iglesia de aquel entonces y como una problemática que fue, amén, ubicada en un aspecto geográfico específico. No, esto es un cáncer que ha trascendido la historia y que corre como veneno, inyectando cada civilización y cada cultura. ¿Y sabe hasta dónde ha llegado? Dígamelo, hasta hoy. Porque lo que usted va a escuchar, o por lo que voy a intentar explicarles en unos minutos, usted va a decir, pero pastor, ¿eso está pasando hoy? Porque así es. Entonces, si lo que está denunciando el Espíritu Santo a través de Judas está ocurriendo, entonces los remedios que también él pronunció deben ser las actitudes y remedios, y no remedios, soluciones del día de hoy. Entonces, hay un reto para decirnos, oye, actúa, tú tienes que hacer algo. O sea, te estoy advirtiendo, no te puedes quedar ahí como una estatua.
por decir algo, ¿verdad? Tienes que responder. Y eso es lo que propone el apóstol Judas. Ahora, rápidamente, miremos estas descripciones. El verso 4, como les he dicho, nos habla realmente de qué estaba pasando. Dice, porque algunos hombres, amados, algunos hombres han entrado. ¿Cómo dice que entraron? Encubiertamente. Hermanos, hay tanto que decir y yo voy a tratar. Pero mire, cuando dice encubiertamente, es que entraron solapadamente, disfrazadamente, pero lo que es terrible de la expresión es que había una intención. O sea, no fue que por accidente llegaron, no fue que por accidente cayeron, es que había una intención. Lo que es común decir hoy, había una agenda. Esa le suena más contemporánea, ¿verdad? Había una agenda. Y estos entran, amén, encubiertamente. Mire, más adelante, y no tenemos tiempo para mirar esto se va a ampliar un poco más el panorama de estas personas. Como también se va a ampliar la actitud de la iglesia frente a ellos. Pero lo que es terrible de todo esto es que esta agenda encubierta es una perversión de la verdad de Dios. Y para que sea una perversión de la verdad de Dios, tienen que parecer que están dentro. ¿Dentro de qué? De la iglesia. Ahora, yo no quiero que ahora usted salga de aquí pensando, el pastor Pedro, ¿será o no será? Eso no es lo que estamos hablando. O sea, no es crear una paranoia, no es crear un ambiente de sospecha de todo el mundo. Es que usted sea alguien que conozca la palabra de Dios y le ponga un signo de interrogación cuando vea cosas raras que no están de acuerdo a lo de Dios. Esos son los encubiertos. Y déjeme decirle que en el día de hoy usted puede escuchar muchos de ellos hablando por la radio, en la televisión, en los medios noticiosos, corrigiendo el error de aquellos que han querido por años la verdad de Dios, como diciendo, esa gente está equivocada, no entienden las escrituras. Aleluya, hermano, esto es terrible. Sobre eso es que usted tiene que levantar su sospecha bajo la luz de la palabra de Dios. Porque mira las características que señala claramente Judas de estos. De hecho, para no brincar la frase de la condenación, mire, amados hermanos, usted no tiene que estar pensando ni diciendo, es que van a ser condenados. No, ya Dios estableció que todo lo que se opone a Cristo, todo lo que rechaza la verdad del Evangelio, ya tiene un sello. Ya tiene un sello. ¿Cuál es el sello? Condenación. No hay que buscar más. Pero claro, la intención, y lea la carta completa, la intención de la iglesia es, óigame, que prediquemos, que contendamos por la fe. Y que, amén, esa contención por la fe en amor, yo estoy brincando las cosas aquí ahora, debe provocar que algunos de ellos regresen a la verdad. Aleluya. Porque el hecho de que la condenación está establecida ya, no es una excusa de decir que se pierdan, no me interesa. No, esa no es la actitud de la iglesia. El amor debe provocarnos de ir al enemigo y decirle, ven a Cristo, yo te sigo amando. El amor debe provocar, amén, ir. Y cuando nos presentemos ante ellos, óigame, aunque tenga coraje y usted esté indignado, no le demuestre esa indignación con palabras incorrectas, con actitudes incorrectas, no, demuestre amor. Y que nunca se diga, aquel cristiano cuando habló conmigo y me criticó de mi teología liberal o mi teología gay o mi teología tal, es un diablo. Me habló, mira cómo, así no es el amor. Oye, nos predican a nosotros. ¿Y cómo quedamos entonces?
Ah, la verdad no grita. La verdad amén, la verdad penetra. Aleluya, pero tiene que ir, mire, por ejemplo, cuando usted le da medicina a los niños, una de las características de los que fabrican medicina para niños, ¿cuál es? Las farmacéuticas. ¿Qué hacen? ¿Se la dan como usted se toma la suya de adulto? No, sabor a uva, a chinita, strawberry. Ni aún así se la toma, ¿sabe? Pero bueno, el punto es que la intención de hacerlo así es ¿cuál? Que se la tomen. Entonces, nuestra verdad debe ir procesada de forma tal que sea creíble y que la puedan digerir y que sea gustosa. Y cuando le llega al centro, entonces ahí Dios hace la obra. Ay, santo Dios. Pero mire, características que menciona Judas. Dice, estos son hombres, número 1, impíos. Después dice, hombres que convierten la libertad de Dios en libertinaje. Hombres que niegan la soberanía de Dios. Y hombres que niegan la divinidad de Jesús. Son las primeras 4 características que usted puede leer en el versículo de lo que representa estos grupos. Y cada una de ellas, amados, tiene una explicación. Pero, por ejemplo, voy a dedicar un minuto al primero. Hombres impíos que no tienen respeto a las cosas sagradas. Las tienen como cualquier cosa. Y hablan de Dios como... O sea, yo recuerdo que la gente de antes, amén, bueno, mucha gente de antes, no todas, pero aunque no eran cristianas, tenían respeto a las cosas de Dios, al nombre de Dios, al templo de Dios. Y algunos, ¿verdad?, en su religión, cuando pasaban por el templo, hacían. Porque, claro, yo no sé, yo hago así, no sé cómo, yo no fui, ¿verdad? Pero el asunto es que eso demuestra un respeto, o sea, pasar frente a una iglesia. Y eso es un pedazo de cemento. Pero ¿qué hacía esa reverencia, ese respeto? Saber que allí se adoraba a Dios, o saber que ahí se predica a Dios, saber que Dios está ahí. No, Dios no está ahí, Dios está en usted. Pero la gente pensaba que ese lugar estaba consagrado. Y cuando esa conciencia estaba en ellos, ¿qué hacían? Hacían un gesto, ¿verdad?, físico para demostrar su reverencia. Y no hablaban cosas, y en ese espacio no se hablaba malo. Después de ese espacio, pues allá, bueno, allá otra cosa. Amado, lo que pretendo decir es que una característica es, ahora, hay una característica de irreverencia más sutil y es diabólica. Y le voy a dar un ejemplo de esto que estoy diciendo. Mire, cuando allá en el Génesis hubo la tentación a Adán y a Eva, dice Génesis que el diablo comenzó diciendo estas palabras para tentarle: con que Dios os ha dicho, no coman de todo árbol. Lo primero que encontramos allí es que está considerando a Dios como alguien que mentiroso, que amén, que no dice toda la verdad y que tiene atrás, a la parte de atrás, una manga oculta. Como diciendo, hice mis criaturas, no les voy a decir todo a ellos porque tengo una carta acá atrás que no quiero que ellos sepan. Es una forma irreverente de hablar de Dios, porque Dios ni es mentiroso, ni tiene una carta oculta, ni tampoco le ocultó a Adán y a Eva lo que él quería. De hecho, lo primero que uno encuentra en el texto, que es que al comparar la versión satánica de la versión divina, es que no es la misma. Porque Dios lo que dijo fue, de todo árbol pueden comer. El diablo dijo, le ha dicho que no pueden comer de ninguno. Así que además de sutileza y de irreverencia, también hay mentira. Eso es un solo ejemplo. Entonces, ¿dónde yo veo cuando yo escucho a una persona que tiene un título y gloria a Dios, yo soy persona que motivo, que impulso,
que promociono que usted aprenda de la palabra de Dios. Y si puede alcanzar algún grado académico en torno al conocimiento de la palabra de Dios, hay lugares muy buenos, amén, donde usted puede aprender la palabra de Dios. El primer lugar es la iglesia, ¿sabe? Es la escuela bíblica. Aleluya. Eso, ¿sabe? Tengo que sacarme eso. Es la escuela bíblica. Pero si quiere aprender más, mire, yo felicito. Pero si algo me hierve la sangre y me duele profundamente, es cuando se para una persona y pone el título primero para decirme que lo que yo he creído por tantos años no es como yo lo creía. Amén. Entonces, cuando alguien comienza así, que dice, la gente de antes creía estas cosas y se ríe de esa creencia, ahí yo digo, bueno, no, un momentito. Claro, yo no lo voy a ofender, pero yo ahí ya o dejo de escucharlo, y si no puedo irme del lugar por respeto, amén, estoy en una lucha interna continua hasta que puedo salir. Porque de esa gente habló Judas, que van a decir, lo que tú has creído no es así. Y para a veces para impresionar o para probar su hipótesis, sacan un pasaje o una palabra, ya sea del griego o del hebreo, que está muy bien en la exhortación bíblica, pero comienzan a decirnos que lo que decía el anterior, y yo pregunto, ¿y en qué léxico está leyendo? Pero como la gente no verifica lo que escucha, entonces comienzan a abrirse espacio en la mente de las personas, al punto de hacerse ellos mismos creíbles. Y Judas dice, cuidado, esa gente existe, está. Y podemos dar otros ejemplos, pero no lo voy a hacer. Entonces, lo otro que dice el autor, dice Judas, es que convertirán en libertinaje la gracia de Dios. En los años de la Segunda Guerra Mundial estaba el pastor alemán Dietrich Bonhoeffer, y él acuñó una frase que es la gracia barata. Para identificar, y obviamente era otro contexto, pero yo lo uso aquí esta mañana, para identificar una gracia que no te pide negación a ti mismo, no te pide arrepentimiento, no te pide consagración, sino es ser libre. Pero ¿libre en qué manera? Cristo quiere hacernos libres. Pero la libertad que Cristo propone requiere una renunciación al pecado, requiere un arrepentimiento, requiere una vida recta, santa y pura delante de Él. Es un reto donde Él dice, lleva tu cruz cada día y crucifícate. Aleluya. Entonces la gracia barata o el libertinaje que provoca aquí es cómo hacemos que yo diga que amo a Jesús y que Jesús me tolera y acepta mis condiciones de pecado. Y que ahora yo puedo hacer estas cosas y eso no es malo. ¿Por qué no es malo? Porque la sociedad ya no las condena. O sea, el parámetro de saber si es bueno o es malo es lo que piensa la sociedad. No, el parámetro es la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces estamos contra la cultura. Porque la palabra de Dios, cuando pone sus principios, chocan de frente, colisionan, es un terremoto. Aleluya. Entonces, cuando eso pasa, ¿quién tiene la culpa? Esos cristianos que son intolerantes, que no tienen amor. Entonces, ¿la culpa de quién es? Ay, de nosotros ahora. Libertinaje. Luego dice, atentan contra la soberanía de Dios. Es decir, el aceptar que Dios es el soberano, creador del cielo y la tierra. Y aquí hay tela para cortar. Pero un ejemplo solamente. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad, por ejemplo, de naciones que nacieron bajo la fe cristiana, que sus riquezas y su gloria está vinculada a los fundamentos de la fe sobre la cual se levantaron y que ahora dicen, saquen el nombre de Dios, no se ore, cambiemos el lenguaje, hagamos leyes para que ni los mandamientos aparezcan en ningún lugar, que nada suene o huela a que hay un Dios soberano? Hermanos,
Aleluya. Y después dice, niegan la divinidad de Jesús. Porque dice, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, niegan la verdad de que aquel que se encarnó allí en Belén. Mire, hay libros de teólogos que ponen en tela de juicio ese evento histórico donde Dios, el Dios Todopoderoso, por la obra del Espíritu Santo en el vientre de una mujer, se encarnó y vino a esta tierra. Dios, Emanuel, Dios con nosotros. Entonces quieren pintarnos a Jesús como solamente el Jesús humano. De hecho, desde el comienzo de la historia de la iglesia hubieron problemas con este tema. Y si yo, amados hermanos, tengo alguna duda respecto a que Jesús fue lo que dijo ser, dudaré también de mi salvación, porque la salvación depende. La salvación es a través de, la puerta es Cristo. Punto. Entonces, negar esa realidad es abrir puerta a cualquier otra cosa. Entonces la salvación, entonces no, pues me salva Furán, me salva mis obras, o me salva la reencarnación, o me salva el Dios tal, porque todo es lo mismo. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, es abrir posibilidades de salvación. Es un lenguaje sutil donde es que Dios es amor y no, mira, no, Dios es amor y tranquilo. A fin de cuentas, todos llegamos. O sea, el tren es para todos, porque Dios nos ama. Sí, Dios nos ama, pero la puerta de entrada es Cristo. Cierro, voy a la parte final y hay más que decir. Ok, ¿cómo respondemos? O sea, ¿qué respuesta es la que nos impone el Espíritu Santo a través de Judas para hacernos ver qué me toca hacer? Y la respuesta está regresando otra vez al verso 3, donde él dice, les escribo exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La respuesta que Dios espera de su iglesia no es que nos acobardemos, no es que nos allanemos a las nuevas posturas que se pretenden para plantear la realidad de Dios, que no son bíblicas. Él dice, contiende. Amados, el examen de estas palabras que están aquí, este contender, le he dicho, no puede ser una contienda, porque cuando él dice, exhortándoos que contendáis, hay dos palabras aquí, que cuando uno las mira en el léxico del lenguaje original de la Biblia, griego en este caso, va a encontrar que exhortar es una palabra que se deriva de la palabra parakaleo. Y parakaleo es la palabra para hablar de ¿qué? Del Consolador. Así que uno dice, ok, esa es la palabra que está vinculada ¿a qué? A la acción del Espíritu Santo de Dios. Pero contender, obviamente, esa palabra es fuerte. Entonces, ahí tiene dos palabras aquí que parecen como que no se pueden conjugar. Pero la verdad es que nuestra contienda contra estas cosas y el pecado tiene que ser con amor, con la gracia del Espíritu Santo y con firmeza. No se contradicen, se complementan. Si yo pongo contienda solamente, ¿a quién estoy mirando? A un boxeador que da puño a la cara todo el tiempo. Pa, 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 pa. Pero si lo miro con parakaleo, ¿qué tengo? El Consolador. Por eso es que, repito, toda vez que tengamos que confrontar alguna mentira o algo, cuide cómo está su corazón. Porque créame, a veces uno se indigna de tal manera que la indignación le hace perder de vista, amén, el control, la templanza, el escoger las palabras y nos enmandamos. Es más, a veces que no se esté pasando, no diga nada, cierre la boca. Y después ore al Señor y diga, oye, ¿sabe fulano? Aquel día no te dije nada. Y quiero que sepa mi punto de vista al respecto. ¿Ve? ¿Ya va con qué? Con parakaleo. Entonces, la respuesta debe ser, no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos inertes. En la medida y en la capacidad que Dios nos ha dado, hay que responder, pero de manera como
equilibrada. Ahora, luego dice, por la fe. Y por la fe puede ser entendido como por lo que yo creo. Ahora bien, pero eso que tú crees, ¿de dónde sale? O sea, ¿dónde tú puedes poder explicar lo que tú crees? Es que yo escuché al pastor Cardona que dijo esto y esto el domingo y eso es lo que yo creo. Error. Porque lo que yo estoy diciendo, amén, sí está la palabra de Dios, pero usted tiene que ir a la fuente. Y la fuente no es el pastor Cardona, la fuente es la palabra de Dios. Y de ella usted tiene que beber. No el domingo para el sermón de hoy. ¿Es para qué? Para que usted en su propia e íntima experiencia con Dios, usted lea la palabra de Dios y conozca. Y si no sabe, pues sea sincero. No es pecado decir, mira, la verdad es que yo eso no lo he leído, pero sabe que yo voy a buscar la palabra de Dios. Y voy a buscar qué dice Dios sobre eso. Porque yo quiero darte una palabra que sea de Dios. Aleluya. Que no sea mi opinión. Entonces, la fe por la que tenemos que contender tiene un fundamento que es la palabra. Y para poder contender y tener éxito en la contienda, no podemos ir, amén, y sobre todo, amados hermanos, en los procesos que tan abiertamente retan la palabra de Dios. O sea, hay gente que yo he escuchado, mire, yo le contaba, yo prediqué este sermón, no así, diferente un poco, en una iglesia, y yo les decía a los hermanos, y les digo a ustedes ahora, que yo estaba, un día prendí la radio, y escuché a una persona que estaba defendiendo su punto de vista, y estaba tirándole duro a la iglesia, duro, pero duro. Y obviamente, como haciendo ver que ella sí sabía cómo era la iglesia, y cómo yo debía hacer. Hermano, el argumento estaba tan y tan fuerte, que yo casi yo digo, yo estoy tan mal. Me sentí bien mal. Claro, me sentí bien enojado, pero... Y en mi agente, ¿cómo yo le respondería a esta persona? Porque créanme que si me estoy frente a ella, yo quedo mal. Sinceramente. Por la forma del argumento. Y ahí entendí y entiendo la importancia de prepararnos. Pero, amados, no esté pensando que usted ahora va a salir de aquí y se va a encontrar una periodista como esta ahí al frente. Ojalá no se la encuentre. Pero usted se va a encontrar personas de diferentes capacidades. Y si algún día, yo creo esto, si algún día me encontrara con alguien así, yo diría, Señor, que tu gracia me cubra y se cumpla tu palabra, pon en mi boca palabra. Y que como no sé qué voy a decir, sea tu Espíritu Santo que ponga la palabra. Y sabe que eso pasa. Eso pasa cuando somos responsables con la palabra de Dios. No pasa cuando tú ni siquiera lees la palabra de Dios. Aunque Dios en su misericordia lo puede hacer. Porque yo no sé quién para decirle, no pasará. Punto. Y dice Pablo, la fe. Y luego dice, la fe que una vez ha sido dada a los santos. Entonces, lo importante de este proceso es entender que esta palabra que Dios nos ha dado es ¿cuál? Es las sagradas escrituras. No hay problema, tranquilo. Son cosas que pasan y nosotros estamos en ese proceso que no conocemos muchas veces la tecnología. No te preocupes, no te preocupes. Ten paz. Mira, amado, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Cuando yo miro esta declaración de Judas, él nos está diciendo muchas cosas allí. Y entre ellas es, mire, la palabra de Dios, la revelación de Dios está en este libro, que se llama Biblia. Y tiene un Génesis y un Apocalipsis. No tiene un Apocalipsis 2, un Génesis 3, no digo 3, no de capítulo, de amén. Es que le faltó esta parte del libro. Porque hay aún religiones formadas donde niegan que esto está completo. Y cuando él dice, la fe que una vez fue, ¿cuántas veces fue dada? 2 veces, 3 veces. Se le añadieron, le gemendaron, le empalcharon. No. Una vez dada a los santos. Amén. Por eso que la palabra de Dios a la que nos referimos es este libro, que es la Biblia. Y por ahí sigue otras cosas más y ahí lo voy a dejar. Pero amados, no sé si usted piensa como yo, pero estamos ante un reto muy importante.
Y cada día la atmósfera que vemos a nuestro alrededor es que se incrementa esa actitud hacia la palabra de Dios, hacia los valores. Y lo más triste del caso es que se levantan grupos que se denominan o autodenominan iglesia, pero que están alejados completamente de la verdad de Dios. Y cualquier acción hacia ellos lo tildan de intolerante, de ignorancia, de que no entendemos, de que no sabemos la supuesta verdad. Y digo supuesta porque me refiero a la de ellos. Y que lo que hemos aprendido por años, y claro que hemos crecido un poco, gloria a Dios por eso. Pero amados, la fe sencilla de nuestros abuelos es la verdad que hoy predicamos. Quizás con un lenguaje un poquito más, ¿verdad?, más rebuscadito y unas palabritas más, ¿verdad?, para darle una pinturita, pero eso es adorno. No cambia el fundamento. No cambia el fundamento. Sigue siendo la verdad antigua, la verdad vieja, pero no obsoleta de la palabra de Dios. Amén. Que Dios nos ayude, amados hermanos, en esta defensa. Y usted cada día lea la palabra de Dios, porque Dios nos mandó a ¿qué? A contender por la fe. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la experiencia maravillosa de este día, del toque de tu Santo Espíritu a nuestras vidas. Por los milagros, las sanidades que yo creo firmemente han ocurrido esta mañana aquí, de la cual esperamos escuchar los testimonios. Y Padre, también te doy gracias por tu palabra, que nos advierte con toda certeza, Padre, la condición de este mundo, Señor, y de muchos que se han levantado, como dice el apóstol, y Jesús mismo dijo, disfrazados como ovejas. Dios mío, la única manera de poder discernir estas cosas es primeramente abrazándonos a ti, amándote con todo el corazón, dando espacio y lugar a la persona maravillosa del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y recurriendo a la fuente fideligna de tu palabra. Señor, ayúdanos. Y cuando estemos frente a momentos como estos, Señor, que la gracia tuya, el amor tuyo manifestado en nosotros, silencie. Padre, todo argumento que se levanta en contra tuya. Y la gracia y el poder tuyo en nosotros, Señor, ponga un bozal, un detente. Oh Dios, y si aún, Padre, tú así lo permites, esa persona pueda ser conducida a tus pies. Pueda ser, Señor amado, traída a ti, para que también pueda salir de su error y conocerte a ti, Jesús, el Dios verdadero. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias. Padre, oramos por David y Robert Jones. Oramos, Señor, por estas vidas, por la persona que también escribió, que también está enferma. Tócale. Por Ginny, Señor, pon tu mano de poder. Sana, obra, Padre. Y si alguno, Señor, aún todavía no ha establecido una relación personal contigo, que ahora sea el momento, cuando rinda su vida a tus pies, como dice el apóstol, hoy es el día de salvación. Padre, obra en ese corazón a través de la persona maravillosa del Espíritu Santo, provocando redarguir, provocando, Señor, que esa vida se acerque a ti, en el nombre de Jesús. Y si hubiese alguien, Padre, que hoy quiere reconciliar su vida con Cristo, que está allá a la distancia o que está aquí en el templo, que oremos juntos la siguiente oración. Es una oración de entrega a ti, diciendo así: Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco mi necesidad de ti, he vivido alejado de ti, o me aparté de ti por alguna situación de mi vida hace unos años atrás, pero hoy reconozco la urgencia y mi necesidad de volver a ti.
de arrepentirme y volver a ti. Y ahora recíbeme como Señor, recíbeme como tu Hijo. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta simple y sencilla oración, el Señor en respuesta ha venido a ti, ha entrado a tu vida y te hace hoy su hijo y su hija. Y si has orado así, déjanos saber que esta ha sido tu oración. Si estás en el templo y has orado así, amén, yo te invito a que te acerques al altar, oramos contigo y así nos haces saber que hoy has recibido a Jesús como Salvador. Si alguien, amén, aún después del tiempo de intervención de Dios que tuvimos, desea acercarse al altar, también le invitamos a que lo haga. Está libre de hacerlo. Dele gracias al Señor, dele gracias a todos y todas en esta mañana. Ha sido un privilegio, un honor, una bendición que estemos juntos hoy adorando al Señor.